Hola, si entraste a este video es porque querés juegos mucho más baratos, tanto para PC, para Xbox o para PlayStation. Y en este video te voy a contar un secreto de cómo conseguir estos juegos mucho más económicos, juegos mucho más baratos que comprando directamente desde la tienda de Steam, desde PlayStation o desde Xbox. Vamos directamente al grano, les muestro en pantalla la página que vamos a usar. Lo primero que tendríamos que hacer es loguearnos, o sea, poner español, dólar. Yo pongo dólar porque me guío mucho mejor con el dólar, pero ustedes si tienen otra preferencia pueden poner idioma español latinoamericano y pueden poner cualquier moneda. Bien, una vez que colocamos nuestro idioma y nuestra moneda preferida, vamos a iniciar sesión o registrarnos. Una vez que iniciamos sesión, ahora sí podemos pasar directamente a ver la página y todas sus novedades. Bien, una vez que estamos en el menú, vamos por partes y vamos a ver todo lo que serían las secciones de acá. Si ustedes tienen PlayStation 4 y Xbox, lo recomendable en PlayStation 4 o PlayStation 5 es difícil conseguir juegos por una cuestión de regiones. Ahora les voy a pasar a comentar cómo hacer si tienen PlayStation 4 o PlayStation 5. Para comenzar, acá vemos juegos de PlayStation Network baratos. La zona no tienen que poner Latinoamérica porque no hay stock. No tienen que poner global tampoco y no tienen que poner Argentina. Acá a la izquierda vemos que tenemos las opciones de juegos para PlayStation Network y vamos a buscar donde haya mucho stock. En Europa, por ejemplo, tenemos 333 juegos y en Estados Unidos 138. Vamos a seleccionar los dos. Ahora me dirán, yo tengo una cuenta de Argentina en mi PlayStation 4, ¿cómo hago para canjear estos juegos? Bueno, se crean una cuenta de Estados Unidos y simplemente comparten desde una cuenta estadounidense a su cuenta personal el juego, activando la cuenta de Estados Unidos como cuenta principal de su PlayStation 4 o PlayStation 5. Si quieren, les explico en otro video cómo hacer esto, pero me lo dejan saber en los comentarios por si no lo saben. Y acá sí pueden buscar muchos juegos de PlayStation 4 y de PlayStation 5, mucho más económico. Ahora, además de videojuegos, en PlayStation 4 nosotros podemos comprar tarjetas de regalo o suscripciones. Vamos a pasar primero con las tarjetas. También sacamos Latinoamérica, sacamos Argentina y sacamos global. Obviamente si es una tarjeta de $10 no la paguemos $14. Vamos a buscar alguna que tenga mucha más ventaja económica. Casi siempre las que tienen muchos me gustas, número de veces de añadido a la lista de deseos son las que más convienen. Por ejemplo, yo esta la tengo añadida a la lista de deseos, es de $10 y sale 9,02. No te ahorras mucho, pero ahorrarte $1 hoy en día es bastante importante. Te puedes comprar varias y al fin y al cabo te ahorras $2 o $3. En este caso lo mismo, si la tarjeta es para otra región, por ejemplo si es para Estados Unidos, esta de $22 por ejemplo que te da $25, te ahorras $2,5 aproximadamente. La de $100, que es bastante interesante también, $91. Te ahorrarías casi $10. Si es de Estados Unidos, creamos una cuenta de Estados Unidos en nuestra PlayStation 4, compramos el videojuego y lo activamos como PlayStation 4 principal para jugarlo desde cualquier otra cuenta. Pasemos ahora sí a Xbox. Tenemos muchas cosas para Xbox y en Xbox lo recomendable es comprar en la región de Argentina. Acá sí podemos comprar en una región local mucho más económica si tenés Xbox One o si tenés Xbox de nueva generación X o S. Estos salen mucho más baratos que los juegos directamente desde la tienda de Microsoft o de Xbox, así que les recomiendo que miren toda la sección de Xbox, tanto para Argentina, global, Latinoamérica, o pueden ir seleccionando lo que es solo juegos, DLC, puntos, suscripciones, bla bla bla. También acá abajo pueden seleccionar la región en la que estén ustedes para seguir comparando. En Xbox, en Eneba tenemos muchísimo stock, así que les recomiendo que miren en profundidad cada videojuego, encima son juegazos. Y si ustedes son de PC está mucho más fácil, van acá a juegos y se van a Steam Juegos. En Steam sí que tenemos muchísimas claves de Steam mucho más económicas, tanto para Argentina como para todas las regiones. 16.827 juegos en stock, así que también les recomiendo ingresar acá y seguir mirando. Igual ahora vamos a ir a la sección de ofertas, a la cartelera, y les voy a mostrar un poco cómo funciona la cartelera y cómo comprar más barato con algún código de descuento. Seguimos buscando por acá. Lo que yo recomiendo es que busquen los juegos más baratos por debajo de, por ejemplo acá ponemos precio de bajo a alto, por debajo de $5. Hay muchos juegos interesantes me quedé sin voz, interesantes para que ustedes puedan canjear. También acá al costado pueden poner el precio por debajo de $5, entre $3 y $5 vamos a ver si hay algo interesante y así ustedes van poniendo el precio que ustedes quieran. Buscan el juego que ustedes quieran también si quieren, sacan el precio. Yo quiero por ejemplo Mad Max. Y acá tenemos las mejores ofertas para Mad Max, para Latinoamérica, para global, con sus 4 DLC que no lo recomiendo mucho, pero bueno. Para Latinoamérica por ejemplo ahora está $2,08, muy interesante el precio. Y está más barato que el global, así que tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes son de Latinoamérica no se vayan a comprar el global porque les sale más barato el de Latinoamérica y al fin y al cabo ustedes necesitan el de Latinoamérica. Pasemos ahora a ver la cartelera principal donde nos muestran las mejores ofertas.
ofertas y varias cosas interesantes. En esta cartelera nos van lanzando diferentes ofertas o novedades importantes, y acá es donde tenemos que estar muy atentos porque casi siempre acá es donde dejan los juegos mucho más baratos. Bien, en las distintas carteleras ustedes van a ir viendo qué les interesa. Acá, por ejemplo, tenemos juegos de carreras en este momento. Si les gustan los juegos de carreras, ingresan a esta cartelera. Obligatorios que deben jugar en 2023, deben ser los mejores juegos de este año 2023. Simuladores, si te gustan los simuladores, puedes entrar a esta colección y fijarte las ofertas. Y ofertas cada semana son juegos que van seleccionando, podemos ver diferentes ofertas. Por ejemplo, si entramos en ofertas de la semana, siempre vamos a tener códigos de descuento. En este momento tenemos un 12% de descuento con el código OFFER807, que vamos a ver cómo y dónde se aplica a continuación. Una vez que vemos las carteleras y las distintas ofertas, vamos a seleccionar, por ejemplo, cualquier videojuego. Ahora, lo importante para seleccionar un videojuego es fijarnos que sea de nuestra región, fijarnos que lo podamos activar en nuestra región, digamos, fijarnos que sea para la plataforma en la que jugamos y fijarnos que sea más económico que en otras tiendas. Casi todos los videojuegos de esta tienda son mucho más económicos, excepto alguna excepción, pero la mayoría son mucho más económicos. Por ejemplo, tenemos Mortal Kombat 11 para Steam Latinoamérica. Yo soy de Latinoamérica, así que tranquilamente podría canjear este videojuego. Y el precio es de 3,96. Bien, vamos a seleccionarlo. Bien, y acá muy atentos, tenemos que prestar mucha atención, tenemos que bajar hacia abajo, revisar que diga Latinoamérica, revisar que sea para Steam y revisar que nos den el código digital. El código nos va a llegar a nuestra casilla de email, así que hay que prestar mucha atención, o también desde acá, desde la página. Bien, y en EVA se maneja con un sistema de subastas, o sea, varias tiendas van publicando en esta página sus ofertas. Por ejemplo, vemos acá abajo el precio de 4,47, pero yo lo había visto a $3 con algo. Entonces vemos que tenemos varias ofertas y acá arriba tenemos que fijarnos que diga la oferta más barata. A veces acá arriba nos ponen ofertas promocionadas y nos ponen un precio de $6, ponele, tenemos que buscar acá abajo el precio más económico. Bien, como vemos que esta es la oferta más barata, le vamos a dar en comprar ahora. Bien, y acá es muy importante aplicar el código de descuento que habíamos visto. Bien, y una vez que aplicamos el descuento, obviamente si el precio es mucho mayor a $4, va a haber un mayor porcentaje de descuento. Acá solamente $0,5 aproximadamente, un 12% de $4. Bien, una vez que lo aplicamos, le dimos a aplicar, damos a continuar con la compra. Acá donde nos dice pago nos va a dar las diferentes métodos de pago. Les recomiendo PayPal o cartera de Neva. En cartera de Neva, en este caso yo no tengo fondos disponibles porque todavía no los agregué, nos cobra una pequeña tarifa de servicio que es mucho más económica que el descuento, así que no hay problema con la tarifa de servicio. Si seleccionamos PayPal, ahí sí se nos va un poquito más caro el videojuego, pero atentos porque nos sigue saliendo mucho más económico que comprarlo en Steam. Si nos vamos a tarjetas de crédito o débito, acá empiezan los problemas porque algunas de las tarjetas funcionan, otras no funcionan, y así tienen que ir probando con las diferentes tarjetas, tanto Visa, Mastercard o Maestro, y ahí sigue aumentando lo que sería la tarifa de servicio. Pero tranquilos, sigue saliendo mucho más económico que comprando el juego en Steam. Ahora, si vamos a Pago Fácil y Rapipago, ahí sí que tenemos una tarifa de servicio mucho mayor y no recomiendo para nada utilizar ni Pago Fácil ni Rapipago como métodos de pago. Bien, como ahora no dispongo de saldo en mi billetera de Neva, les voy a dejar un pequeño clip del paso 3, que sería obtener el producto, con otro juego que grabé anteriormente y mostrándoles cómo obtener el código del producto y cómo canjearlo. Bien, nosotros vamos a seleccionar billetera de Neva porque tengo saldo ahí y ya aprovecho el saldo que tengo en la billetera de Neva. Esperamos a que cargue, a mí me aparece 16,69 euros porque lo tengo en euros en Neva y me dice que pagaré 1,32 euros, que es lo mismo que 1,46 dólares. Una vez que estamos acá le damos a continuar y el producto se está preparando para ser enviado. Esperamos a que se confirme el pago y nos va a llegar el producto. Bien, vamos a jugar ahora. Nos va a salir este cartel. Tu pedido, bla bla bla, se ha realizado correctamente. Acá le dan en canjear producto. Y acá nos pregunta si somos un ser humano. Obviamente le vamos a dar en esta casilla para que verifique que somos humanos. Y este es el momento en el que tienen que estar demasiado atentos y verificar que esté todo correctamente. Acá tienen que ver si el tipo de producto es el que desean, que es un código digital. Yo quiero una key, un código digital para la plataforma de Steam, donde se puede activar el código. Acá tienen también su guía de activación si dan clic acá. Y para Latinoamérica funcionan Windows, Mac y Linux. Y acá nos pregunta si son las plataformas correctas y la región correcta. Steam es la plataforma correcta y Latinoamérica es la región correcta.
Si no es la región correcta, pueden solicitar el reembolso y les devuelven el dinero que hayan utilizado, y si no, le dan a mostrar el código y ya finalizarían con la compra. Acá les da dos opciones, no van a estar viendo el código porque lo voy a tapar por si acaso. Les da la opción de activar en Steam y les abre Steam en una nueva pestaña, o imprimir como regalo. Ustedes lo imprimen y lo pueden regalar a otra persona, el código de regalo, y esa otra persona, como si le estuvieran regalando el juego. Si no lo podés canjear ahora, lo podés ver en tu biblioteca. Accedemos a la biblioteca de Neva y acá vemos que tenemos la clave para canjearla en cualquier momento. Acá le damos a ver claves y ya tendríamos para canjearlo cuando queramos. A lo mejor quieren aprovechar una oferta pero no pueden canjear el código en este momento. Bueno, la aprovechan y después más adelante lo activan. Ahora, ¿cómo cargo saldo en la cartera de Neva? Para eso me voy al menú principal nuevamente, tocamos acá en Neva. Me voy acá a mi personaje, voy a saldo. Bien, acá a la izquierda nos va a aparecer saldo. Descripción de género de billetera, transacciones, vamos a añadir fondos. Acá nuevamente tenemos para seleccionar las tarjetas, pago fácil o Rappi Pago y la cantidad de dinero. Bien, seleccionamos la cantidad de dinero, yo voy a poner $5 porque el videojuego está por debajo de los $5 y seleccionan uno de los 3 métodos de pago para cargar saldo a la billetera de Neva. Puede demorar un poco y puede tirar error porque hay mucha gente comprando, pero lo recomendado nuevamente es seleccionar Visa o Mastercard porque la tarifa operacional sería de $0,94. En el caso de que ya directamente puedan comprar con su tarjeta Visa o Mastercard, perfecto, si no van a tener que añadir saldo a la billetera de Neva. Bien, si seleccionamos Rappi Pago, tenemos una tarifa operacional de $7,20 y lo mismo en pago fácil. En Visa o Mastercard 0,94, que creo que era mucho más económico comprarlo, no mucho más económico, sino que salía 70 centavos de dólar comprando anteriormente desde ya directamente sin añadir el saldo a su billetera de Neva, comprando con la Visa o con la Mastercard al momento de canjear el juego. Pero bueno, eso lo dejan en consideración de ustedes. Ustedes van viendo, yo les estoy enseñando un poco la página y cómo comprar más barato que en Steam. Bien, y después de haberse registrado, comprado y lo que sea que hayan visto, ya vieron todo el video. Acá abajo les van a, cada vez que ingresen van a tener recomendaciones para ustedes, ¿sí? Le van a mostrar algunas recomendaciones personales. Acá justamente se los leo porque no se va a ver en pantalla. Las recomendaciones se basan en los datos de actividad del usuario, los productos vistos, las adiciones al carrito, las adiciones en lista de deseos y las compras. Al iniciar sesión, las recomendaciones son personalizadas, en caso contrario se basan en los datos de usuario del mismo país. Por lo tanto, inician sesión para que sus recomendaciones sean personalizadas. Bueno, esto en realidad a mí no me gusta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Apareció acá, che. Y bueno, gente, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Les voy a dejar acá en pantalla un poco de lo que es mis recomendaciones. Por si a ustedes les gusta alguno de los videojuegos que están viendo en pantalla, les recuerdo que pueden entrar a la página desde el enlace de la descripción o comentario fijado para dar apoyo a mí, comprar desde ese enlace. Y nada, posta que tienen los juegos mucho más económicos que en las tiendas oficiales. Así que chusmeen, fíjense bien para tener ganancia de dinero. O bueno, no ganancia, sino no gastar al pedo extra, ¿sí? Porque es básicamente el mismo videojuego, el mismo código y lo activas en la tienda oficial, pero te sale más barato. Así que hoy en día ahorrar unos dólares está bastante interesante. Muchas gracias por haber visto el video completo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.